Dicen que la realidad siempre supera la ficción, pero en esta historia la realidad la destroza, la pasa por la batidora y la sirve bien fría en una copa de balón con ginebra y un par de hielos. Hoy, en Pasaporte Criminal, la historia de Anthony Ashley Cooper, el 10º conde de Shaftesbury. Pasaporte Criminal, un podcast de crímenes a viajeros y viajeros criminales que te dejarán helado. Hola amigos del mal ajeno viajero, ¿cómo estamos? Pues sí que sí, amigui, has oído correctamente. Hoy vas a escuchar la triste historia de un auténtico aristócrata británico. Bueno, triste del todo, igual no tanto, porque este señor vivió muchos años y bien. A lo mejor decimos misteriosa historia mejor o un final triste, bueno, algo así. El tipo tenía más títulos nobiliarios que relaciones íntimas y os digo que esto ya es un decir. Castillo familiar, fortuna de millones y un gusto un tanto dudoso para elegir la compañía. Y esto por decirlo suave, pero ojo que es que no te quiero desvelar nada todavía. Una vida de excesos en la Costa Azul, un matrimonio que parecía sacado de un catálogo de lencería de lujo y un final que nadie o casi nadie vio venir. ¿Estás preparado? Pues acompáñame porque hoy viajamos a un montón de sitios porque te vas a encontrar muchas nacionalidades, muchos viajes donde las luces brillan, las copas no se acaban y los secretos a veces se entierran en un barranco. Dicho esto, haz caso a la azafata que nos subimos al primer avión. Nos vamos al país que más cariño le tenemos en este programa de crímenes viajeros. Redoble de tambores. Nos vamos a Inglaterra. Hay niños que heredan un tren eléctrico, pero Anthony Ashley Cooper heredó un título nobiliario, 9.000 hectáreas de terreno y una casa tan grande que podías perder a un mayordomo durante días. Nació un 22 de mayo de 1938, destinado a convertirse en el 10º conde de Shaftesbury. Un linaje que ensonaba a gloria imperial con un legado de reformas sociales y estatuas en Piccadilly Circus. Pero en los pasillos de Wimborne St. Giles, la majestuosa finca familiar, no se escuchaban himnos de grandeza, solo ecos de una infancia solitaria. Y es que la vida no tardó en colarse por el sumidero del privilegio. Su padre, el mayor Anthony John Ashley Cooper, se fue al otro barrio en 1947 cuando Anthony tenía apenas 9 años. ¿La causa? Pues o vaya misterio. No se supo de qué murió el padre del conde o por lo menos nunca trascendió. Las crónicas sociales de la época no quisieron hablar del tema y prefirieron pasar página. Como si el heredero se hubiera quedado huérfano de un caballero inglés por combustión espontánea. Y luego estaba la otra parte de la ecuación, su madre, en que en lugar de quedarse, por cierto, a consolar al heredero y disfrutar de esos miles de acres de terreno, se largó a Francia con su hija menor. Y Anthony, pues se quedó en la mansión familiar con sus abuelos. Sí, esos abuelos que seguramente acabarían retratados en el pasillo principal de la casa, con cuello almidonado y expresión de que la infancia no se mima, se soporta. A partir de ahí, la infancia de Anthony fue un auténtico tira y afloja emocional, de internado en internado, pasando por Eton y otros colegios de postín, alternando estancias en Wimborne con sus abuelos y también con visitas ocasionales a su madre en Francia. Un chaval dividido entre 3 mundos y ninguno de los cuales parecía realmente suyo. Y sí, para los fans de la familia real británica, os confirmo el coti que estaba rondando en tu cabeza. Anthony, efectivamente lo has escuchado bien, fue a Eton College, el mismo donde más tarde estudiarían William y Harry, que por cierto cuesta la inestimable cifra de 63.000 libras al año, por si estabas planteándote enviar a tus hijos, o lo que viene siendo más de 70.000 euros, para que luego Harry acabe fumando alegría y disfrazado de dictador en una fiesta de disfraces. Eso sí,
A Anthony no le esperaban coronas ni castillos de Disney. Lo suyo iba más de protocolos, apellidos y una tonelada de expectativas que nadie se molestó en explicarle. Y así, entre salones fríos y retratos de antepasados que parecían juzgarle desde las paredes, el futuro conde aprendió a no necesitar a nadie, o al menos a disimularlo. Pero ya sabemos que cuando uno guarda carencias bajo la alfombra, antes o después acaba tropezando con ellas. Y Anthony tropezó. Pero eso todavía no te lo puedo contar. Podría haberse conformado con ser un conde respetable, uno de esos señores que plantan árboles, cortan cintas en inauguraciones rurales y salen en The Times rodeado de labradores con cara de domingo. De hecho, durante un tiempo, Anthony Ashley Cooper lo intentó. Nuestro queridísimo conde fue también presidente de la Shaftesbury Society, una organización benéfica con siglos de historia. También apoyó causas medioambientales como la British Butterfly Conservation Society y plantó, ojo al dato que está muy bien, más de 1 millón de árboles. Todo pues muy honorable, muy BBC, muy la nobleza aún sirve para algo. Y es que era el típico que seguro que visualizaréis con chaqué y florecita roja a la solapa dando discursos en las cámaras británicas. Y con esto parece que sus labores de conde iban del todo bien, pero su vida amorosa fue cuanto menos truculenta. De hecho, daría un cambio radical que paso ahora mismo a contarte. Pero vamos por el principio. Cuando tenía poco más de 20 años, allá por 1960, se casó con su primera esposa, Bianca de Paolis, una italiana mayor que él, muy elegante y muy maternal. Aunque a mí lo que más me llama la atención, más que lo de maternal, es lo de italiana, porque este señor tenía una pasión extrema por el viaje, por las extranjeras y las nacionalidades diversas. Es un constante, ya lo veréis en su biografía, que ahora vais a escuchar y que me hace especial ilusión, oiga, porque este señor ha venido a Pasaporte Criminal por algo. Pero bueno, centrándonos en lo que os comentaba, esos aires maternales también dicen pues cosa de él, porque era justo lo que dicen que buscaba, una figura que tapase un poco ese hueco de afecto que arrastraba desde niño. Pero la relación lamentablemente no funcionó. ¿Por qué? Pues a pesar de que lo intentaron, pues no consiguieron tener un heredero, ese primogénito que heredase todos los títulos nobiliarios del señor Anthony. Y es que Bianca, pues lamentablemente, no consiguió engendrar ningún sucesor. Este hecho hizo mella en la pareja que acabó separándose, culminando nada más y nada menos que 10 años de feliz matrimonio. En 1974, Anthony volvió a probar suerte con el amor y se casó con Christina Eva Montan. ¿Que de dónde era Cristina? ¿Inglesa? No, querida amiga, Cristina era una mujer sueca de esas que llegan a la aristocracia británica con acento musical y eficiencia escandinava. Con ella la cosa duró pues bastante más. 22 años, 2 hijos, uno de ellos sería su heredero y una vida bastante estable. La versión de conde doméstico, por así decirlo. Así que después de todo esto, después de generar la descendencia pertinente que le requerían, de ser la perfecta esposa, de ser la magnífica condesa en funciones, pues toda la familia de Anthony estaba con el éxtasis protocolario inglés por todo lo alto. Decían que no podía ser más perfecta. Pero lamentablemente para absolutamente toda la familia, porque ya lo veréis, pero esto marcó un verdadero punto de inflexión en su vida, en 1996 este segundo matrimonio también se rompió. Y ahí, justo ahí, es donde algo se desajustó del todo. Con casi 60 años, Anthony pues decidió que la rectitud de noble inglés pues no le iba bien. O eso, o le entró la crisis de los 60, si es que eso existe, o vete a saber qué le pasó. El caso es que decidió que tenía que cambiar el rumbo de su vida. Que basta ya con esa ranciedad inglesa de los nobles que quería marcha, fiesta, mujeres y desatar la melena, esa que no tenía. En fin, resulta que Anthony pues decidió que lo de ser señor de la campiña inglesa pues que no era lo suyo. Vendió parte de la finca de Wimborne St. Giles y se largó a la Riviera Francesa. Una mudanza, pues vamos, os podéis imaginar por todo lo alto, porque Anthony, como venía adelantándote, se tiró de cabeza a la piscina de los excesos.
Cambio de uniforme, fuera las botas de campo, dentro las camisas de seda, los pantalones de cuero y las gafas oscuras tamaño Lady Gaga. Y no estoy exagerando, cambió su papel de lord de padre severo por un auténtico dandy de la noche. Así que se hizo en un habitual de los clubes nocturnos de Cannes, de Niza y de Mónaco. Para que te hagas una idea, pasó a formarse en el colegio del Príncipe Guillermo, a salir por los locales que seguramente frecuentaba Alberto de Mónaco. Lap dancing clubs, hostess bars y mujeres jóvenes con más curvas que una carretera de montaña. Cuentan, te comento, las malas lenguas además, que en esta etapa decía que se gastaba miles de euros por noche y que no solo eran gin tonics, también pagaba por compañía literalmente. Y no hablamos solo de relaciones íntimas. Dicen quienes estuvieron con él, quienes compartieron tantas noches con el conde, que muchas veces solo quería alguien que lo escuchara. Dicen que mantenía conversaciones de madrugada, llamadas eternas, cenas con copas de más y silencios que pesaban como un título nobiliario sin herederos dignos. Pero ojo, no te vayas a enternecer con esta imagen porque otras muchas decían que se lo encontraban en pelotas en su cama con un ramo de flores siendo un hombre felizmente casado. Pero esto te lo voy a contar luego, te quedas aquí con el hype. El caso es que en estos bares, entre stripper y stripper, entre mujer de compañía y señores de la fiesta, entre cócteles, luces tenues y promesas vacías, Anthony encontró a Yamila. Y Yamila pues tenía una historia detrás bastante chunga que te paso a contar. Pues nada tiene que ver con internados ingleses ni niñeras con cofia. Lo suyo fue de otra liga. Yamila Mebarek nació en 1961 en el seno de una familia tunecina numerosa, muy numerosa. 9 hermanos, poco dinero y una infancia de esas que no salen en los cuentos. Vivieron entre Francia y Túnez en barrios marginales en pisos de protección oficial donde las paredes eran finas y los gritos se escuchaban por todo el bloque. Según los testimonios de su propia hermana Naima, recogidos años después en medios, el ambiente familiar era extremadamente violento según ella. Supuestamente su padre, al que Naima llegó a describir como el demonio, era, según estas declaraciones, agresivo con todos sus hijos, incluido Yamila y Mohamed. Uno de los 9 hermanos de Yamila, del que te tienes que acordar a partir de este instante porque va a jugar un papel clave en este dramón. El caso es que no se llegó a probar judicialmente la naturaleza exacta de estos abusos más allá de lo físico, así que solo nos tenemos que basar en las declaraciones de las protagonistas de esta historia. Pero lo que contarían diversas fuentes cercanas a Yamila, incluso su propia hermana, como te decía, es que supuestamente la infancia de Yamila estuvo marcada por el miedo, por la pobreza y la necesidad constante de escapar. Y una de esas vías de escape fue aprovecharse de su físico. Desde joven llamó la atención y pronto aprendió que su belleza podría abrirle puertas. Y es que Yamila era bellísima y no solo eso, era una mujer muy exuberante y exótica. Vamos, que llamaba la atención muchísimo. Como todos tenemos espejos en casa y ella también, se dio cuenta que si quería podía trabajar en algo relacionado con su aspecto físico. Así que se marchó de casa y empezó a trabajar como modelo, primero en París y luego en la Riviera. Fue ahí, en ese rincón de lujo y otras cosas, donde se planteó que quizás había otra profesión mucho más rentable que la de modelaje y es la de persona de compañía. Y no cualquiera, sino que ella se hizo escort de lujo, con clientes muy ricos, de muy alto standing, digamos, a los que acompañara a sus fiestas en yates y hoteles caros. Y es que además dicen que Yamila era lista, y no solo lista, también muy hábil. Tenía 2 hijos de un anterior matrimonio con un empresario holandés del que ya se había divorciado, por cierto, cuando conoció a Anthony Ashley Cooper. Y aquí, amigo oyente, es donde se enciende la mecha. El encuentro entre ambos se produjo por casualidad o por agenda. Anthony contactó con una agencia de escorts de Ginebra, buscaba a alguien que le hiciera compañía en París. La chica prevista canceló a última hora y le enviaron a Yamila, que voló desde Cannes para sustituirla. Él quedó fascinado y dicen que ella también, aunque seguramente no fue por la brillante melena del conde, que recordamos no era su fuerte. Pensamos que sería más por su labia, por ese ser encantador que tenía que ser este hombre.
En menos de un año, exactamente 10 meses después, estaban casados, algo que no extrañó a la familia del conde, ya que era su tercera mujer. Pero os podéis imaginar el momento escandaloso que hubo ahí. El conde se estaba casando con una mujer que a los ojos de cualquier noble inglés era de dudosa reputación. Y no solo hablamos por su trabajo actual, sino que provenía de una familia muy pobre de emigrantes tunecinos. Vamos, ríete tú de las explicaciones que debió de dar el conde, como suele pasar en estas historias en las que mezclas aristocracia y pueblo llano. Y es que también lo interesante fue el tema de la ceremonia. Te voy a contar cómo se produjo y dónde, porque me parece también llamativo por lo que te decía el gusto viajero de este señor, gusto viajero para su desgracia que acabaría en crimen, y por eso te lo traigo hoy aquí a Pasaporte Criminal. El caso es que cuando Anthony conoció a Yamila, se encendieron las luces de neón, las suyas, las del salón del hotel y muy probablemente las del cartel de peligro romanticismo acelerado. Porque, como te decía, en menos de un año el conde cayó rendido a sus pies ante una belleza más que evidente y seguramente cierto carisma. ¿Por qué no? El caso es que se casaron el 5 de noviembre de 2002 en Ámsterdam, donde por cierto he estado hace 2 días y te recomiendo que visites. ¿Por qué en Ámsterdam? Pues ni idea, chica, este hombre era un no parar. Igual que tenía un pisito ahí entre las numerosas propiedades con las que contaba, porque sabemos que en Inglaterra, ya te dije, que tenía hectáreas de terreno. Y también en Francia tenía una casa, así que vete tú a saber si no tenía ahí un pisito de soltero. El caso es que fue una boda discreta, casi secreta, sin prensa, sin grandes gestos y lamentablemente sin familia, literal. Nadie de la familia de Anthony asistió. Ni hijos, ni hermana, ni amigos de siempre, solo los novios y un aire raro, pero vamos, a mí me encaja perfectamente en la vida que había elegido este señor, que estaba más cercano a un dandy que a un lord. El caso es que ella, seguramente no vamos a dudar que estuviese enamoradísima de este señor, pero el premio que recibió por casarse con él, pues no viene mal a ninguna, te lo voy a decir ya. Y es que Anthony, como era habitual en él, pues fue muy generoso con ella. Mirad lo que le dio después de casarse. 7.000 euros mensuales, un 4x4 nuevo, una vivienda de lujo en Cannes y una vida de señora bien que muchas o muchos ya quisieran. Pero a Yamila, según revelarían después, eso no le bastaba. No solo quería dinero, quería seguridad, propiedades, títulos y una pensión vitalicia bien gorda si podía ser. Vamos, Yamila de tonta tenía lo que yo de rubia, vaya. Pero Yamila, según cómo ocurrirían los hechos y según comentarían todas las personas que lo conocían, pues quería no solo lo que ya le había dado, sino que quería tener seguridad, quería tener propiedades, títulos y una pensión vitalicia bien gorda. Y eso lo vas a entender más adelante. Un detalle que cuentan sobre ella es que supuestamente desde antes de casarse se interesaba por lo que iba a recibir en caso de viudedad, cuánto le correspondería y qué activos podía poner a su nombre. Vamos, que mientras firmaban el acta matrimonial, ella tenía puesto el ojo en el testamento. Volveremos a decir que ella seguramente estaba locamente enamorada del señor conde y que ese seguramente también sería el único motivo para casarse. Pero oiga, el dinerín algo le preocupaba y después de cómo transcurrieron el resto de meses junto a él, pues puede corroborarlo. Es más, según he podido leer en un medio inglés, testigos de la relación de ambos afirmaron que Yamila siguió ejerciendo de escort durante el matrimonio. Y esto lo decían pues amigos de la pareja y demás y gente conocedora de esta historia, pero nadie podría afirmar realmente si Anthony lo sabía o no y se habían llegado a este acuerdo durante su matrimonio, por lo que no podemos juzgar lo que hacía o dejaba de hacer esta señora. Pero te lo comento por si te encaja en el puzzle después de que conozcas qué le pasó a Anthony. Bien, pues por esta parte está Yamila haciendo de esposa preocupada, escort en sus ratos libres y disfrutando de la vida a pasar. Pero no son las únicas personas que nos traen hoy aquí, porque en medio de esta historia de amor y pompa hubo otra, según contaría la propia protagonista entre risas, por cierto que la he visto. Pues atención, que si pensabas que Yamila era la que daba el toque surrealista al asunto y diciendo ahí esta señora se va a aprovechar, ojo que a lo mejor el señorito conde le daba sus razones.
Fíjate, cuenta su propia hermana que durante la luna de miel de la pareja, no solo Anthony tenía ojos para Yamila, sino que también le escribía cartas de amor a Naima, su cuñada. Eso lo dice ella. Según ella, dice que le escribía dedicatorias en las que decía: quiero hacer el amor contigo esta noche, eres mi estrella, mi Venus, te deseo. Y por si a ella le había generado dudas de sus intenciones, según cuenta la propia Naima en declaraciones que yo le he visto, ella narra que una noche se metió en la cama de ella completamente desnudo, con flores, champán y sin la más mínima vergüenza nobiliaria. Sí, el 10º conde de Shaftesbury, de 60 años, en pelotas en la cama de su cuñada. Esas eran las vibes y yo entiendo que a su cuñada le diese la risa al contarlo, que yo la he visto así como muy cachonda ella, pero bueno, por lo que dijo ella se contuvo porque claro, era su cuñado, se acababa de casar con su hermana, así que suponemos que ella se lo habría dicho a su hermana y todo empezó a ir de mal en peor. Y por si fuera poco, que dices, aparte de escribirle a mi hermana, ¿qué hago? Pues el conde se fue de fiesta. Di que sí, hombre, que la vida es una y las mujeres por conocer muchísimas. Si tu cuñada no cae, pues vamos, nos vamos por ahí a ver qué pescamos. Porque lo suyo no era la meditación ni los paseos al atardecer. Lo suyo eran los clubs nocturnos, las chicas jóvenes y el dinero gastado a puñados. Su nuevo hogar en Cannes se convertía en sede oficial del desenfreno. Y es ahí cuando apareció Nadia Orch, una hostess marroquí que trabajaba en un local de striptease de lujo. Anthony la conoció en 2004. Recordemos que se había casado en 2002 y en cuestión de semanas ya le había contado lo infeliz que era en su matrimonio, os recuerda esto una canción, ¿verdad?, lo que sospechaba de Yamila y su familia y hasta le propuso matrimonio. Yamila, claro, pues esto no lo encajó nada bien. Según testimonios de amigos y familiares, se obsesionó con la situación, que ojo, que me encanta que diga que ella se obsesionó con la situación. Hombre, no es para menos, pero bueno, la verdad no lo manejó demasiado bien y si no lo vas a ver. El caso es que mientras Anthony hablaba ya de divorcio, ella empezaba a hacer otras cuentas. ¿Cuánto me va a quedar de pensión? Las propiedades que voy a tener y los títulos que se conservarían en caso de divorcio, que es ninguno. Entonces, la única manera de que ella siguiese teniendo el título nobiliario es quedándose viuda. Y espérate, porque si te parecía poco el follón que había aquí montado, entra un tercer señor en discordia, el hermano de Yamila, Mohamed. Pues este señor, al igual que su hermana, había aprovechado su físico para trabajar en Francia. Y es que, chica, todos los hermanos han heredado los mismos pómulos fantásticos. Eso o se los han implantado. El caso es que tiene unos pómulos maravillosos. Total. Durante todo este tiempo, como chico de compañía, se habría terminado casando con una mujer austríaca adinerada, obteniendo nacionalidad, comodidades y una vida que no se parecía en nada a la de su infancia, afortunadamente. Nada de esto es delito, claro, pero oiga, una casualidad sí es, viendo el modus vivendi de estos dos, que me parece estupendo y fenomenal, si no fuera por cómo acabó el asunto. Dicen que Mohamed además se llevaba muy bien con el conde y compartían momentos de fiesta en el que se sentían unos auténticos incomprendidos. Y aunque Anthony intentaba mantener el control con su vida de fiesta, su nueva prometida en el horizonte y su decisión de divorciarse, Yamila no parecía dispuesta a perder todo lo que había conseguido tan rápido. Y entonces Anthony cometió un error que sería el último de su vida: volver al piso de Cannes para hablar con Yamila, solo, en privado, para negociar los términos del divorcio. Viernes 5 de noviembre de 2004, exactamente 2 años después de la boda. Anthony se levanta en su suite de Nogal Hilton de Cannes, uno de esos hoteles donde el mármol brilla tanto como los egos. Pero él no estaba allí para relajarse. Ese día tiene una cita importante. Ha quedado con Yamila para hablar de su divorcio. Quiere dejarlo todo cerrado, poner punto final, firmar los papeles, y se ha citado con ella en el piso que aún comparten en el distrito de Le Californie. Pero antes, una copa. Bueno, más de una. Es viernes por la mañana, pero ¿qué más da? Anthony baja al bar del hotel y se toma 6 gin tonics y un vodka. Como quien se toma, ¿qué decirte? Una cerveza. Antes del mediodía. Pero en su vida de desenfreno, pues esto encajaba perfectamente.
Todo apunta a que o le pesaba la conversación o ya no podía empezar el día de otra forma. A las 12 sale en taxi, bien hecho Anthony, hacia el apartamento de Yamila y a partir de ahí nada. No vuelve al hotel, no llama a nadie, no recoge sus cosas y tampoco contesta al móvil, simplemente desaparece. Durante las primeras horas nadie se alarma. No es raro que el conde se pierda por ahí, que se quede en otro hotel o decida improvisar con alguna nueva amiga. Pero pasan los días y nada, ni un mensaje, ni un pago con tarjeta, ni rastro. La primera en ponerse nerviosa es Nadia, su nueva pareja. Lo llama, insiste, llama a Inglaterra, nadie sabe nada. Empieza a sospechar lo que nadie quiere sospechar. Y entonces aparece su hermana Francesca, la única que desde el minuto 1 dice en voz alta lo que los demás piensan en silencio. Alguien le ha hecho desaparecer. La policía francesa se involucra. El caso salta a los medios. Un aristócrata británico, heredero de una de las familias más antiguas del Reino Unido, desaparecido en pleno corazón de la Riviera. Todos los focos apuntan a Cannes. Y mientras periodistas y detectives se mueven por la Costa Azul, la pregunta empieza a sonar más fuerte. ¿Dónde está Anthony Ashley Cooper? Estaba claro que alguien tenía algo en su contra, pero ¿quién? Durante los primeros días, la desaparición de Anthony es un misterio envuelto en rumores. Nadie tiene pruebas de nada, no hay sangre, no hay cuerpo, no hay testigos. Solo hay un taxi que lo dejó frente al edificio donde vivía su aún esposa y una puerta que se cerró tras de él, y nadie volvió a verlo. Los medios, como podía suponer debido a la importancia de este hombre, lo convierten en una noticia internacional. Un conde inglés, heredero de una familia con estatua en Piccadilly Circus, es ahora el protagonista de una novela de misterio sin cuerpo ni culpable. Los tabloides británicos se frotan las manos. Y mientras todo esto ocurre, Yamila juega su papel. Se muestra preocupada, llora un poco. Pero bueno, luego recibe a periodistas en su casa, les ofrece champán, les enseña fotos suyas con Anthony, posa como una viuda desolada y encantada también de salir en la prensa. Según relatan varios medios británicos como The Times y lo muestra claramente el documental de Channel 5, A Very British Sex Scandal, se la veía más nerviosa por perder su estatus que por el paradero del conde. Eso es lo que decían ellos. Decían que saltaba por el salón, que señalaba a marcos con retratos y decía frases como no sé qué ha podido pasar, esto es tan triste y cosas así, con una copa en la mano y mirada de actriz de sobremesa. A todo esto, tú recuerdas siempre que en este punto estos dos no se llevaban bien y que él quería el divorcio a toda costa y ella se lo estaba poniendo difícil. Además de esto, Yamila fue la última persona que lo vio con vida y su versión de los hechos cuanto menos chirría. Dice que Anthony llegó borracho, sucio, cubierto de orina y excrementos, que daba asco y que ella, ofendida por su estado, le dijo que se marchara. El conde, ese que vestía mejor que una actriz francesa, el que nunca salía sin su camisa planchada, ese Anthony. Su familia ponía bastante en duda a esta señora, incluso también los trabajadores del hotel que veían siempre al conde. El camarero del Hilton, el que le sirvió los 6 gin tonics y el vodka, admite que algo alegre sí iba, pero desde luego no descompuesto, porque a ver, igual a ti 6 gin tonics te pueden dejar tocados, pero ten en cuenta que nuestro conde estaba entrenado en el mundo de la farra, así que yo me lo creo, y también me sonó raro esa imagen de indigente que relataba su mujer. Y es que cuando las piezas no encajan es porque alguien las está forzando. Así que la policía francesa empieza a tirar del hilo. Vamos, ya te digo que tampoco había que ser muy listo para sospechar de esta señora. Así que lo que primero que había que hacer era interrogar a Yamila de nuevo, porque la primera versión, esta que te acabo de contar, era bastante dudosa. Pues esta vez las contradicciones de Yamila se la acumulan. Dice que si no sabía nada, que si no lo vio más, que si no se acordaba de la ropa que llevaba, que si fue una visita breve. Y como quien no quiere la cosa, los agentes empiezan a vigilarla. Le pinchan el teléfono, intervienen sus llamadas y escuchan conversaciones en su piso. Y lo que empieza a flotar en el aire no solo el champán, sino el nerviosismo. Para la policía, Yamila ya no era solo la viuda preocupada, era la última persona que vio al conde con vida, la que había dado una versión poco creíble y la que posaba con champán mientras su marido estaba oficialmente desaparecido.
pero aún no tenían pruebas, solo sospechas, y entonces ella se empieza a venir abajo. En febrero de 2005, casi 3 meses después de la desaparición del conde, su hermana Naima vuelve a visitarla. Lo que se encuentra es un cuadro. Yamila temblando, murmurando al borde del colapso. Dice que no puede más, que tiene que soltar algo, que no puede seguir cargando con eso. Naima coge su móvil y llama a su abogado, pero no sabe, como va a saberlo, que la policía ya está pinchando el teléfono. Y en esa llamada Naima dice: mi hermana tiene algo importante que contar. Es sobre su marido. Tiene que hablar contigo. No puede callárselo más. La policía escucha, toma nota y acude al hospital psiquiátrico donde Yamila ha sido ingresada por lo que describen como una crisis emocional grave. Y allí, en una habitación blanca, bajo el peso del secreto y con los detectives delante, Yamila confiesa. Cuenta que Anthony sí fue a su apartamento, que no se marchó, que discutieron, que estaba allí su hermano Mohamed por casualidad, que ambos hombres habían bebido, que hubo una pelea y que en mitad de ese forcejeo su hermano lo estranguló. Un accidente, dice, un impulso, una fatalidad. También dice que Mohamed la obligó a ayudarle a deshacerse del cadáver, que metieron el cuerpo en el maletero y que lo condujeron por las colinas de la Riviera hasta un bosque que ella no recuerda, que lo dejaron allí, tirado, como si no fuera nadie. El motivo, ella no lo explica, solo dice que fue un accidente, pero claro, la policía no se lo traga. Primero, porque Yamila había mentido antes. Segundo, porque esa historia de accidente en medio de una discusión empieza a oler a estrategia legal. Y tercero, porque cuando tiran del hilo de Mohamed, descubren que el hermano también tiene un pasado curioso. Un pasado que incluye trastornos mentales, internamientos psiquiátricos y, cómo no, otro matrimonio, pues dudoso de interés, el que te conté que se casó con una mujer rica en Austria y que se mudó a Múnich y cuando la cosa se torció volvió a aparecer junto a su hermana. Vamos, un tipo muy de fiar, de esos que si te dicen que tienen una coartada, compruebas 3 veces, el billete da bien. Y eso justo es lo que hace la policía. Mohamed decía que estaba en Alemania el día del crimen, que había salido de Francia el 4 de noviembre. Pero los registros telefónicos dicen otra cosa. Su móvil vuelve a emitir una señal en Cannes el día 5, el mismo día que desapareció el conde. A estas alturas la versión de Yamila ya no se sostiene, ni sola ni acompañada, y la policía sabe que tiene a los jugadores en el tablero. Solo falta saber cómo mover las piezas. Febrero de 2005, 3 meses después de la desaparición del conde y con Yamila ya desbordada emocionalmente, la policía francesa decide mover ficha. Con la confesión a medias de Yamila y los registros telefónicos que colocan a Mohamed en Cannes el día del crimen, los investigadores ya no tienen dudas. Aunque no hay cadáver, hay suficientes indicios para detenerlos. El 25 de febrero, Yamila Mbarek es arrestada formalmente por complicidad en asesinato y trasladada a una prisión hospitalaria. Al día siguiente detienen a Mohamed, que insiste en que no sabe nada, que ni siquiera estaba allí, que él ya estaba en Alemania. Pero como bien sabes, eso no le sirvió porque los datos móviles lo situaban en Cannes, así que para adentro que fue. La policía lo imputa por asesinato. Pero sí es verdad que falta lo esencial, el cuerpo, y sin cuerpo no hay crimen, o eso dicen. Y aquí es donde el caso se convierte en un puzzle macabro. Yamila no quiere decir dónde está el cadáver, o no puede, o no le conviene, depende del día. A veces no se acuerda, a veces dice que no sabe, a veces parece que está a punto de soltarlo, pero no. Y ahora ocurre algo que no esperabas, algo que no veían venir. Un giro inesperado, ya lo verás. Agárrate al asiento, que te lo cuento. La policía francesa sacó su as bajo la manga. Una prueba inesperada, demoledora. Una llamada telefónica intervenida legalmente entre Yamila y su hermana Naima. Y aquí, amiga, se vino abajo el teatro. Durante esa conversación, que Yamila, por supuesto, creía privada, se habló de muchísimas cosas, pero sobre todo del dinero. 150.000 euros que Yamila reconocía haberle dado a su hermano Mohamed. Según ella,
era una ayuda familiar, según la Fiscalía, el pago por un asesinato por encargo. Y si eso no bastaba, los datos del GPS de su móvil terminaron de rematarla, porque ese mismo teléfono que también había guardado silencio la situaba 2 días antes de la muerte del conde en el lugar exacto donde apareció el cuerpo, que a veces los teléfonos también hablan, y en este caso dijeron exactamente lo que el jurado necesitaba oír. Y aunque no hay cuerpo, el escenario es claro. El conde fue asesinado y lo ocultaron, juntos por dinero, por rabia, por control, por lo que sea. Lo único que les faltaba era encontrarlo. 5 de abril de 2005, 6 meses después de la desaparición del conde. La policía francesa lleva semanas buscándolo, porque Yamila no lo ha dicho, pero lo ha insinuado, y las escuchas lo confirman, sabe dónde está, o al menos lo sabía, y lo importante no es si lo recuerda, es que el móvil de Anthony también lo sabe. Porque si esta pareja de asesinos de poca monta pasaron por alto un pequeño detalle, su teléfono, el que llevaba encima el día que desapareció y que siguió emitiendo señal varias horas después de su muerte. No lo apagaron y esa señal se quedó fija en un punto, un paraje boscoso a las afueras de Cannes, una zona aislada con caminos de tierra en el Vallon del Hotel, en la Roquette-sur-Seine. Y ese día por fin lo encuentran. En el fondo de un barranco, tapado con ramas, entre raíces solo quedaban los huesos. Algunas extremidades estarían separadas del cuerpo debido a la presencia de animales en la zona, según dijeron, pero el torso estaba completo y junto a él el móvil, el mismo móvil que, sin quererlo, había guiado a la policía hasta allí. A pesar del tiempo y el estado del cadáver, la autopsia fue clara. Fractura del cartílago laríngeo, una marca inequívoca. Anthony Ashley Cooper había sido estrangulado, como bien habría confesado su mujer. Lo que ya se duda bastante es que ese estrangulamiento podría haber sido un accidente, un arrebato, una caída desafortunada. Lo bueno que con ese hallazgo la policía tenía todo lo que necesitaba. Y además, ese dinero del que hablaban, esos 150.000 euros en efectivo entregados por Yamila a su hermano después de la desaparición, como reconoció ella misma. Podían llamarlo pago, podían llamarlo soborno o, como lo llamaron en el juicio, compensación por los servicios prestados. La tragedia, amigos míos, ya tenía forma, el crimen tenía cuerpo, el caso tenía nombre y apellidos. Mayo de 2007, han pasado 2 años y medio desde que Anthony fue asesinado. La prensa británica y francesa lleva semanas calentando el ambiente. Titulares con palabras como conde, escort, hermano asesino, móvil traicionero y hasta obsesión por el título de lady, bueno, y adjetivos más graves que no voy a poner aquí porque ya te imaginas cómo son los tabloides ingleses, pues con esta tragicomedia el morbo estaba más que servido. El juicio se celebra en el Palais de Justice de Niza. Dentro los 2 acusados, Yamila y Mohamed. La acusación es clara, asesinato premeditado en colaboración. La defensa, ¿qué quieres que te diga? Un sainete, un cuadro, vaya. Mohamed en su línea empieza tranquilo, pero a los pocos días se descontrola. Grita en la sala, insulta al juez, a los periodistas, al público. Un desastre de contención que no ayuda precisamente a su imagen de accidente desafortunado. Yamila, en cambio, se prepara para el papel de su vida. Vestido impecable, peinado perfecto, mirada de víctima confundida. Se sienta en el banquillo como si estuviera en el estreno de una obra donde ella es la protagonista. Y ojo, que no suelta prenda. Insiste en que fue un accidente, que su hermano actuó solo, que ella no sabía absolutamente nada, que el dinero fue para una casa para su madre. Los mensajes, las grabaciones, las mentiras anteriores, errores, confusiones y estrés. El móvil en la escena, casualidad. La visita al bosque 2 días antes del crimen, coincidencia. Vaya, Yamila había pasado de escort a actriz de drama judicial y según los testigos parecía creérselo. El fiscal, sin embargo, no lo compra. Presenta todos los elementos del puzzle: el móvil de Anthony, las llamadas interceptadas, la conversación grabada con Naima, el pago en efectivo, el comportamiento errático y las mentiras, muchas mentiras. Para el jurado, pues la verdad, no queda duda, fue un plan frío, calculado y con un objetivo claro: que Yamila conservara su título, su dinero y su pensión.
El 24 de mayo de 2007, un día antes de conocerse el veredicto, un diario británico publicó las declaraciones de Nadia, la chica marroquí con la que el conde quería casarse. Y vas a flipar con todo el salseo que tuvieron sus declaraciones. Pon la oreja muy atenta que te lo digo. Según la chica, el conde le habría confesado que tenía miedo de Yamila, quien supuestamente conocía asesinos árabes como quien tiene un amigo farmacéutico, y que le había dicho que cuando quedase con ella lo quería hacer en un lugar público. Exactamente, ella dijo: Yamila era un monstruo. Después de que se separase de ella, el conde temía por su vida. Tenía miedo de ir a su apartamento porque siempre había gente con ella, especialmente su hermano Mohamed. Además de esto, la chica alegó que Yamila siempre había tratado a Anthony como una máquina de dinero y que ese era el motivo por el que no quería separarse de él. Y contó un megacoti que define bastante en qué tipo de vida se movía esta gente continuamente. Pues resulta que Nadia dijo que hubo un día en que se juntaron la nueva pareja con Yamila en su apartamento pues, para tratar diferentes temas. ¿Y sabéis lo que les habría propuesto la tunecina, supuestamente en palabras de ella, en medio de este percal? Hagamos los tres el amor. Muy bonito si no fuese porque en verdad quería cargárselo. Así que bueno, en fin. Además agregó que ella quería a Anthony con todo su corazón, que era un hombre fantástico y, ojo aquí, que quería que tuviesen una hija juntos a la que le pondría el nombre de Raspberry, es decir, frambuesa, la pequeña frambuesa en homenaje, atención, que esto sí, ya no te lo esperas porque va a cerrar el círculo totalmente, en homenaje a la madre del conde a la que le encantaban las frambuesas. El 25 de mayo de 2007, tras solo una semana de juicio, llega el veredicto. Ambos culpables. Yamila y Mohamed son condenados a 25 años de prisión por asesinato premeditado. Y es que llegado a este punto, párate a reflexionar porque si Yamila no hubiera tenido ese colapso nervioso, si no hubiera hablado de más, si no se hubiera grabado aquella conversación con su hermana, seguramente no habría culpables en este caso. Pero desafortunadamente habló, mintió, se rompió, porque Yamila era humana. Y en medio de todo este caos, de este tema de juicios y demás, de búsqueda de culpables, el 30 de septiembre de 2005, antes incluso de que el juicio se celebrara, las cenizas del 10º conde de Shaftesbury fueron enterradas en Wimborne St. Giles, en la finca familiar en Dorset. Es un lugar donde de niño aprendió a callar, donde creció solo entre retratos y del que un día se marchó buscando calor en otros cuerpos. Un funeral discreto pero lleno de significado. Viejos amigos, miembros de la aristocracia, habitantes del pueblo. Nadie mencionó a Yamila, nadie mencionó a Mohamed, pero estaban en todas las miradas. Con Anthony se fue una forma de entender la aristocracia británica, la que podía acabar tan fácilmente en clubs nocturnos y habitaciones de hotel como en cacerías y discursos en las cámaras de los lores. Y después del juicio, Yamila apeló la sentencia. Alegó problemas de salud mental, falta de imparcialidad, presiones mediáticas. Nada prosperó. Siguió cumpliendo condena, aunque en 2013 un tribunal le redujo ligeramente la pena al considerar que su implicación fue secundaria respecto a la de su hermano. Mohamed, por su parte, no apeló. Nunca lo negó del todo, pero nunca lo explicó del todo. Su versión cambió más que los precios del caviar. En prisión, dicen, alterna brotes con silencios. Nunca pidió perdón y nunca explicó el porqué real. Y si te preguntas qué pasó con el título pasó a su hijo mayor, Nicholas, el 11º conde de Shaftesbury, que heredó un hombre glorioso, sí, pero también una historia que ni Netflix se atreve a escribir sin respiraciones profundas entre escena y escena. En el fondo, esta no es solo la historia de un crimen, es la historia de una falta de afecto que se hizo costumbre, de infancia rota, de una obsesión por mantener un estatus que para algunos era salvavidas y para otros condena, porque a veces el lujo no compra la seguridad, ni el amor ni el sentido común, y porque hasta los castillos pueden esconder fantasmas.
Y ahora quiero saber tu opinión, porque decíamos antes que cerraba el círculo el tema de la madre, porque todo empezó hablaba también su hermana, que no sintió el afecto de su madre, que la echó mucho de menos, y a lo mejor eso que buscaban las chicas de compañía, esas conversaciones, era un poco por esa falta de amor de madre, ¿no? En cierta parte, que sí es verdad que luego se pegó la fiesta, que luego se enamoraba de una de la otra, que se quiso casar con una que con otra, y luego está la parte de Yamila. Me gustaría saber si crees que fue así, que fue algo premeditado, o si crees que fue pues algo desafortunado y que todo acabó fatal. Pues si te apetece, me lo cuentas en comentarios, me das tu opinión, me cuentas si conocías este caso y me cuentas también si te ha gustado. Y hasta aquí esta historia de amor, lujo, sustancias que dan alegría y dinero que produce la muerte. Si te ha gustado, ya lo sabes, te pido que me lo hagas saber, que me dejes una reseña de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast y que me cuentes en comentarios si conocías esta historia que a mí me ha resultado apasionante. Espero que a ti también y ya lo sabes, suscríbete a mi canal para no perderte nada. Hoy terminamos con una frase del dramaturgo francés Balzac. Detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Si os quiere. ¡Mua! Pasaporte criminal, donde los crímenes te sorprenden viajando.